Esto pasó hace un mes. Estaba buscando historias de fenómenos sobrenaturales para mi nuevo libro, y pensé en investigar una granja abandonada en un valle remoto. Había estado vacía por más de 20 años, después de un incendio misterioso que todos en el pueblo mencionaban. No soy una experta, pero disfruto explorar lugares así. Siempre he querido encontrar algo real para mi trabajo. Llegué a la granja al anochecer. El sol se ocultaba detrás de las montañas y el lugar tenía una atmósfera extraña. La granja estaba en ruinas, con ventanas rotas y puertas colgando. Caminé hacia la entrada, sintiendo la madera crujir. Era aterrador, pero estaba decidida a quedarme. Instalé mi equipo de grabación en una esquina de lo que había sido la sala de estar. Todo parecía demasiado tranquilo. Cuando cayó la noche, la atmósfera se volvió inquietante. Entonces escuché el canto de un gallo. No podía ser real, la granja estaba desierta. Al principio pensé que era mi imaginación, un eco de los recuerdos de aquellos que alguna vez vivieron allí. Pero el canto se hizo más claro, resonando en la oscuridad. Me estremecí. La sensación de ser observada creció. Intenté concentrarme en mis notas y grabaciones, pero el canto continuaba interrumpiéndose en momentos extraños. Decidí explorar la casa, buscando alguna pista sobre aquel canto. Fue entonces cuando encontré un viejo diario, lleno de polvo. Las palabras estaban desgastadas, pero hablaban del propietario de la granja y de un trato oscuro que había hecho. Había algo sobre un gallo y un pacto que prometía riqueza a cambio de un alto precio. La noche avanzó y el canto se mezcló con susurros que venían de la casa. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Intenté calmarme, revisé mis notas y el equipo, pero el canto no cesaba. Los susurros también aumentaban, como si la casa me estuviera llamando. Me encontraba frente a un misterio sin resolver. ¿Era el gallo una advertencia o una invitación? En un intento de calmarme, me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera. Todo estaba en silencio. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Giré y escuché el canto de nuevo. Miré hacia la puerta y pregunté en voz alta, ¿qué quieres de mí? La respuesta llegó en un susurro. Me di vuelta y me di cuenta de que no estaba sola. Mi piel se erizó. No había nadie allí. Fue entonces cuando comprendí que me había metido en algo que no podía entender. El canto del gallo se tornó casi un lamento. Quería saber más de esa historia, pero el miedo me llenaba. Miré alrededor y aunque todo parecía vacío, la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Pisé un viejo tablón y el sonido resonó en la sala. Me congelé. El canto del gallo sonó una vez más, pero esta vez sonaba más cercano. Miedo y curiosidad chocaron dentro de mí. ¿Debería quedarme y enfrentar lo desconocido? Tal vez había hecho un pacto sin saberlo. La noche se hacía más profunda. Ya no sabía si podía irme. El canto continuaba, y me sentí atrapada en un lugar del que no podía escapar. Capítulo 2. La tensión en el aire era innegable. El canto del gallo retumbaba dentro de mi cabeza como un eco, y mis pensamientos se agolpaban, incapaces de concentrarse en nada más que en el sonido. A medida que la oscuridad se intensificaba, mi miedo también aumentaba. Miré a mi alrededor. Cada rincón de la granja parecía estar ocultando secretos, pero la incertidumbre me mantenía en su lugar. Caminé lentamente hacia la puerta, decidido a seguir el canto, pero de algún modo también sabía que debía tener cuidado. Tal vez era la advertencia del diario, o el sentimiento de que me estaban observando. Pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Al abrir la puerta, el aire fresco me golpeó en la cara, despejando un poco de la niebla que me había llenado el alma. La luna brillaba intensamente, iluminando la parte exterior de la granja. Miré hacia el gallinero, que todavía lucía en pie a pesar del abandono. Allí el canto se hacía más claro, casi como si me estuviera llamando directamente. Me acerqué con paso titubeante, sintiendo que la tierra crujía bajo mis pies. Cuando llegué al gallinero, la atmósfera cambió de inmediato. El canto ahora resonaba con un tono más agudo, y el aire se volvió denso. Miré dentro a través de las rendijas.
Estaba oscuro, pero podía ver la silueta de lo que parecía ser un gallo. Su figura era más grande de lo normal, pero su presencia era inquietante. Como si percibiera mi inquietud, dejó de cantar por un momento, y el silencio fue ensordecedor. Decidí entrar. La puerta chirrió mientras me movía lentamente dentro. Había paja esparcida por el suelo, y el olor a humedad impregnaba el ambiente. Avancé, pero de repente el canto del gallo estalló de nuevo, resonando con una intensidad escalofriante. Entonces apareció un gallo enorme, con plumas negras como la noche, sus ojos brillaban con un destello extraño. Me miró fijamente. El canto se detuvo en seco, y en ese instante sentí una conexión. Era como si el gallo supiera algo que yo no. Un escalofrío me recorrió la espalda, y me vi obligada a tragar. Las páginas del diario pasaron por mi mente. El pacto, el precio a pagar. ¿Era este gallo la clave? De repente me percaté de que el gallo comenzó a moverse, avanzando lentamente hacia mí. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso. «¿Qué quieres de mí?», murmuré, pero el gallo no respondió. En lugar de eso, se detuvo justo frente a mí, y su mirada penetrante me hizo sentir vulnerable. En un instante, todo se oscureció de nuevo. La luz de la luna se extinguió como si una sombra se hubiera apoderado del mundo. Solo el sonido del gallo resonaba, creando un eco aterrador en la penumbra. Me giré, buscando una salida, pero la puerta había desaparecido. Un pánico helado se apoderó de mí. No solo estaba atrapada en la granja, había sido llevada a un lugar que no podía comprender. Comencé a buscar una forma de escapar, pero el canto del gallo seguía sonando, cada vez más fuerte, como un tambor en mi mente. Estaba claro que el gallo no solo era parte del misterio, sino que también era una señal de que había desatado algo oscuro. Sin poder evitarlo, me giré hacia el gallo, y en ese momento comprendí que los susurros habían vuelto. No eran solo ecos de la casa, eran murmullos, voces del pasado. «¡Ayúdame!», grité, pero no estaba segura de a quién. La confusión se multiplicaba dentro de mí. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el gallo dio un último canto, nostálgico y doloroso, abriendo un portal de sombras en medio del gallinero. Instintivamente sentí que debía avanzar, pero en ese momento supe que estaba a punto de desentrañar algo más oscuro de lo que jamás imaginé. ¿Sería este el inicio de mi fin o el comienzo de una verdad aterradora? Capítulo 3. Sin pensarlo, me lancé hacia el portal de sombras. La curiosidad y el terror se retorcían en mi estómago. Las voces se intensificaban, como si me urgieran a dar un paso más. Ya no había vuelta atrás. Al cruzar el umbral, un frío helador me envolvió, y de repente estaba en otro lugar. El gallinero había desaparecido. En su lugar me encontraba en un espacio vasto y oscuro, como un túnel interminable. La única fuente de luz era un resplandor tenue que emanaba desde el fondo. Cautelosa, avancé hacia él, mis pasos resonando en un eco inquietante. Las sombras danzaban a mi alrededor, y de pronto las voces se volvieron más claras. Hablaban en susurros urgentes, pero las palabras eran inentendibles. Apenas podía captar fragmentos. La maldición, el sacrificio, no puedes escapar. Cada palabra aumentaba mi ansiedad y me hacía sentir atrapada en una telaraña de secretos. Al llegar al final del túnel, la luz se amplió, revelando una sala amplia con un altar en el centro. Sobre él había velas apagadas y un objeto brillante que atrajo mi atención. Un pequeño espejo, enmarcado con símbolos extraños, destellaba como si tuviera vida propia. Me acerqué, sintiendo que había una conexión, algo que me llamaba. Mientras extendía la mano hacia el espejo, un grito resonó a mis espaldas. Me giré de golpe.
Un grupo de figuras oscuras se acercaban lentamente, sus ojos iluminados como brasas. Su presencia era opresiva, y sin pensarlo, sentí que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Me habían encontrado. «No puedes quedarte aquí», gritó una voz entre los murmullos. Era una mujer, más cercana a un espectro que a un ser humano. «El gallo te ha traído, pero debes decidir rápidamente». «¿Decidir qué? ¿Quiénes son ustedes?», respondí, tratando de mantener la calma. Sentía que cada palabra que pronunciaba me sumía más en la oscuridad de este lugar encantado. «Nosotros estamos atrapados, los que fueron sacrificados, pero tú tienes la opción de regresar o quedarte», explicó la mujer, señalando el espejo. Tantas preguntas surgieron en mi mente, pero apenas podía pensar. ¿Y qué hay del gallo? ¿Es él el responsable de todo esto? El gallo es el guardián de este lugar. Él decide quién debe pagar el precio, replicó un hombre que se encontraba al lado de la mujer. Si no eliges a tiempo, su canto eterno te atrapará aquí para siempre. El pánico se deslizó por mis venas. No quería convertirme en parte de esta oscuridad. La imagen de la granja y la libertad que aún representaba me invadió de súbito. Pero, ¿cómo podría salir de aquí? Mi mirada se desvió nuevamente hacia el espejo. ¿Era realmente un portal de regreso o una trampa más? Mientras los murmullos se intensificaban y las sombras se acercaban, hice mi erección. Me lancé hacia el espejo, sentí que una corriente eléctrica me atravesaba, y en el instante en que me acerqué lo suficientemente como para tocarlo, el eco de un canto retumbó en mi mente. El canto del gallo. Era un llamado que resonaba a lo largo de mi ser, y en ese momento comprendí que el destino de los que estaban atrapados en este lugar dependía de mí. ¿Podría rescatar sus almas y salir de la oscuridad? El instante se estiró en un abismo de incertidumbre. ¿Qué haremos ahora?, pensé, pero el tiempo se desvanecía y el gallo cantaba. Capítulo 4. Al tocar el espejo, una luz intensa me cegó momentáneamente. Sentí que me deslizaba a través de un túnel de energía. Luego, todo se detuvo. Abrí los ojos en un lugar que parecía familiar pero distorsionado. Estaba de vuelta en la granja, pero nada era igual. Las sombras se alargaban y el aire olía a descomposición. Me encontraba de pie frente al gallinero. El eco del canto del gallo aún resonaba en mi cabeza. Intenté dar un paso, pero una fuerza invisible me frenó. Miré hacia atrás. Las figuras oscuras aún estaban allí, sus rostros espectrales observándome desde la distancia, como si estuvieran esperando. «¿Por qué no te alejas?», pregunté, sintiendo un nudo de miedo en mi garganta. «Porque no puedes», respondió la voz etérea de la mujer. «El gallo ha renovado su pacto contigo. Debes cumplir con tu parte». «¿Qué parte?», les lancé la pregunta, irritada. Me sentía atrapada en un juego del que no conocía las reglas. «Debes encontrar el corazón del sacrificio», explicó una voz más profunda. Era el hombre que había estado junto a la mujer en el túnel. «Solo así podrás liberarnos a ti y tú misma». «Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo se supone que haré eso?». Mi voz temblaba. Todo esto me superaba. La granja, que solía ser un refugio conocido, ahora estaba cubierta de una niebla de terror. «El gallo te guiará», dijo la mujer. «Sigue su canto y no pierdas la fe». Sin comprender del todo, retrocedí un paso y miré hacia el gallinero. El gallo estaba allí, de pie sobre el mismo lugar donde siempre había estado. Su plumaje brillante brillaba, pero había algo oscuro en su mirada. Era como si supiera más de lo que podía revelar. El canto se volvió más fuerte. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces, con una determinación renovada, di un paso hacia el gallinero.
Mientras me acercaba, vi los rastros de lo que parecían ser antiguos sacrificios. El suelo estaba manchado de un líquido oscuro. Mi corazón palpitaba con fuerza al pensar en lo que podría desencadenar al entrar. De pronto, el gallo dejó de cantar y me miró fijamente, como si me retara a seguir adelante. Sabía que debía actuar antes de que las figuras volvieran a acercarse. El canto del gallo me había dado esperanza, pero al mismo tiempo el miedo me paralizaba. Cuando crucé la puerta del gallinero, el aire se volvió aún más pesado. Las sombras alrededor parecían cobrar vida, danzando a mi alrededor. ¿Qué tipo de sacrificio era este? Fue entonces que vi lo que había encima de la mesa, al fondo del gallinero. Un antiguo libro, cubierto de polvo. Sus páginas parecían llenas de sombras. Sin más opciones, lo abrí. Las palabras brillaban tenuemente, revelando rituales oscuros. Había un dibujo de un símbolo que reconocí de inmediato, el mismo que estaba en el marco del espejo. Siguieron fluyendo recuerdos, las miradas de los atrapados y sus súplicas por ayuda. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. El canto del gallo retumbó una vez más, esta vez más urgente. Era un llamado para buscar la verdad. Si esto era sobre el sacrificio, entonces estaba dispuesta a luchar. «Voy a encontrar el corazón», le grité al gallo. Pero en el fondo, la pregunta seguía latente. ¿Estaría dispuesta a pagar el precio para deshacer el pacto? Mi piel se erizó cuando las sombras avanzaron y supe que debía actuar rápido. El tiempo se me escapaba. La próxima decisión que tomara cambiaría todo. Sin mirar atrás, me sumergí en el libro. Ahí fue cuando lo vi. El verdadero sacrificio. Capítulo 5. El símbolo en el libro comenzó a brillar con una luz tenue. Era tan hipnótica que sentí como si me absorbiera. No podía apartar la vista. El gallo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, emitió un nuevo canto, resonando en mis oídos como un tambor lejano. Era un canto que me empujaba hacia adelante, que me instaba a descubrir más. Despliqué las páginas con manos temblorosas. Cada palabra parecía un susurro, cada frase un eco del pasado. El miedo me envolvía como una niebla, pero había una chispa de determinación en mí. Necesitaba comprender qué era lo que debía sacrificar. Al parecer, no era solo una vida, sino algo más. De pronto, las sombras se acercaron más, casi susurrando secretos en un lenguaje que no podía entender. Sus ojos brillaban como pequeñas estrellas nocturnas, reflejando el horror de lo que habían experimentado. Eran almas perdidas, quizás las que habían hecho el pacto antes que yo. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que mi tiempo se agotaba. Mientras continuaba leyendo, descubrí el rito que prometía liberar a los atrapados. Estaba lleno de exámenes y desafíos. Era un recorrido que debía seguir, y parecía cada vez más peligroso. En el último párrafo había una advertencia. El primero en dar lo que se le pide, verá la luz. El último perderá todo. A medida que absorbía cada palabra, entendí que el sacrificio debía ser algo mío. ¿Qué tenía que perder? Mis pensamientos se volvieron confusos y caóticos. La vida que conocía, la familia, mis amistades, todo estaba en juego, y me sentía paralizada por el peso de la decisión. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me volví rápidamente, pero solo encontré una sombra danzante, como si hubiera sido una ilusión. No podía dejar que eso me detuviera. El gallo me observaba, y su mirada parecía decirme que no había tiempo que perder. Salí corriendo del gallinero y me adentré en el campo. La noche estaba llena de murmullos, y el canto del gallo se convirtió en mi única guía. Corrí hasta un viejo árbol, cubierto de musgo, cuyas raíces parecían palpitar con vida. Esto era parte del sacrificio, lo sentía en lo más profundo.
Debía enfrentar mis miedos. Mientras me acercaba al árbol, un viento frío sopló por el campo, llevándose las hojas a su paso. Sentí como si cada hoja que caía fuera un grito de advertencia. Pero no podía dar marcha atrás. Tomé un respiro profundo y, confiando en que el gallo tenía un propósito para mí, coloqué mis manos sobre el tronco. De repente, las sombras se intensificaron, empezaron a girar a mi alrededor, cada vez más rápido. Comencé a murmurar el antiguo hechizo que había encontrado en el libro, sintiéndome más segura con cada palabra. Pero el viento se transformó en un torbellino, uniendo las sombras en un torbellino oscuro, gritando en un dialecto que taladraba mis oídos. No sabía si había hecho lo correcto. ¿Sería esto lo que me liberaría? El grito de las sombras fue ensordecedor. Fue entonces cuando comprendí. Era una prueba, un sacrificio que requeriría de mi valentía. Tomé la decisión. De repente, el torbellino se detuvo. Todo quedó en silencio. En la profundidad del silencio, escuché un susurro claro. «Dame tu miedo». Mi corazón latía con fuerza mientras entendía la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. ¿Podría liberarme de esto dejándolo ir? Con un grito que resonó en el vacío, respondí, «Lo dejo, lo suelto». Y entonces todo se oscureció. Capítulo 6. Me encontré en un vacío total. No había luz ni sonido, solo una sensación abrumadora de ingravidez. Mi mente intentó procesar lo que acababa de suceder. ¿Había realmente soltado mi miedo? Las palabras resonaban en mi cabeza, pero no podía sentir nada. Solo un eco vacío me respondía. Luego, de la nada, un destello. La oscuridad se desgarró como un velo y me encontré de nuevo en el campo, frente al viejo árbol. Pero ya no estaba sola. Las sombras seguían allí, aunque esta vez parecían diferentes. No eran solo figuras oscuras, ahora las podía distinguir con más claridad. Eran rostros, cada uno portando una expresión de sufrimiento y esperanza. Lo que vi me heló la sangre. Eran esas almas perdidas que había sentido antes, aquellas que habían hecho el pacto y quedaron atrapadas. Sus ojos, inocentes y a la vez llenos de desesperación, miraban hacia mí, como si esperaran que yo pudiera hacer algo. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, pero mi voz parecía apenas un susurro. Una de las sombras dio un paso adelante. Su forma era más definida, casi humanoide, y en su rostro había un rayo de luz tenue. Era como si la iluminación proviniera de su propia desesperanza. «Nosotros buscamos la liberación», murmuró la sombra, «pero debemos seguir las reglas. Eres el primero en romper el ciclo. Debes elegir». Mis piernas temblaron al escuchar sus palabras. Sentí terror al darme cuenta de que el sacrificio no era solo sobre mí. No solo debía dejar ir a mis miedos, sino que había una responsabilidad hacia esas almas. ¿Elegir qué?, pregunté, forzando cada palabra. Cada uno de nosotros retiene algo de tu vida, tu tristeza, tus culpabilidades, tus rencores, explicó la sombra. Debes decidir qué elegirá el valor para liberarnos y a ti misma. Pensé en mi familia, en los secretos que había mantenido, en las amistades que había puesto a un lado. Todo lo que me había hecho sentir menos y, al mismo tiempo, todo lo que había llevado conmigo. ¿Es esto solo un juego? ¿No hay otra manera? La sombra se acercó más, casi a tocarme. No es un juego, es un ritual de redención. Tú has sido elegida. Sentí el pánico apoderándose de mí. ¿Elegida para qué? No podía soportar la idea de cargar con más dolor. Aunque deseaba liberar a estas almas, el precio parecía demasiado alto. Debes encontrar la esencia de lo que te ha mantenido atada, lo que más temes perder,
dijo la sombra, señalando mi corazón. Solo entonces podrás liberarnos. Todo mi ser se llenó de incertidumbre. Miré hacia las sombras, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. Si no hacía algo, estarían condenadas a la eternidad. Respiré hondo. Está bien, voy a elegir. Pero antes de que pudiera pensar con claridad, las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, llevando la noche con ellas. Un súbito dolor atravesó mi pecho. El aire a mi alrededor se volvió denso. «¡No! ¡Deténlo!», grité, pero era demasiado tarde. Sentí que las sombras comenzaban a fusionarse conmigo, llevando mis recuerdos, mis secretos y sobre todo mis miedos. En ese instante comprendí que lo que debía sacrificar no era solo un fragmento de mí misma, sino la posibilidad de seguir siendo quien era. La lucha de mi vida estaba a punto de comenzar. Las almas podrían encontrar la paz, pero ¿a costa de qué? Antes de que pudiera procesar todo se oscureció de nuevo. Capítulo 7. Cuando regresé a la conciencia, la oscuridad no era total. Un resplandor tenue iluminaba el entorno. Estaba de pie, o al menos eso creía, en un paisaje diferente. Me encontraba en una especie de granja abandonada. El aire era frío y el silencio se sentía pesado, como si los objetos a mi alrededor estuvieran esperando a que yo hiciera algo. Avancé, sintiendo la tierra quebradiza bajo mis pies. Las paredes de madera estaban cubiertas de moho y las ventanas eran solo huecos vacíos. Pero lo que más me intrigó fue el canto de un gallo. Era extraño, porque la granja parecía deshabitada desde hacía mucho tiempo. Me giré buscando el origen. Al fondo, una sombra se movía entre los restos de un viejo establo. «¿Hola?», llamé, esperando que alguien respondiera, aunque el miedo me hizo dudar. La sombra se detuvo en seco. Un gallo de plumas deslucidas asomó su cabeza entre las tablas. No podía creer que estuviera ahí, vivo. El ave volvió a cantar, y el sonido me llegó a lo más profundo. Me sentí conectada de una manera inexplicable. Caminé hacia él, y a medida que me acercaba, el gallo pareció cobrar vida, su canto se intensificó. Me detuve frente a él. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté. Por un momento pensé que podía encontrar respuesta en sus ojos brillantes, pero solo vi confusión y una destilación de tiempo perdido. De pronto, el canto del gallo se volvió un eco en mi mente, resonando con las palabras de la sombra que había encontrado antes. «Lo que más temes perder». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. ¿Era este gallo una representación de algo en mi vida? ¿Me estaba recordando el tiempo que perdí con mi propia familia? Tal vez perdí a alguien tan importante como ese canto. La atmósfera cambió gradualmente, el silencio se rompió y escuché un murmullo que se arrastraba entre las sombras de la granja. «Libéranos», decía. Las sombras de las almas atrapadas volvieron a asomar en mi mente. «El sacrificio», repetían, «lo que más temes, lo que has ocultado». De pronto, el suelo tembló. Podía sentir el miedo invadiendo cada fibra de mi ser. Retrocedí, sintiendo que el peso de la elección se desbordaba. Tenía que encontrar la esencia de mi miedo, pero ¿y si me destruía? El gallo no dejó de cantar, llenando el espacio con un eco que retumbaba en mi pecho. «¿Qué tengo que hacer?», murmuré para mí misma. Justo entonces, el gallo dio un salto hacia mí, como si quisiera indicarme el camino. Entonces lo comprendí. Debía enfrentar mis demonios, no solo renunciar a ellos. Debería aceptar el pasado, sin importarme lo que eso pudiera significar. «Está bien», dije con voz titubeante, «lo haré». En ese momento, antes de poder dar un paso más, una revelación me golpeó. La granja entera empezó a desmoronarse. Las sombras que me rodeaban se llenaron de un aire hostil y los susurros se transformaron en gritos desesperados. «Elige ahora», resonaron en el aire, y el gallo dejó de cantar.
Comencé a correr, pero no había dirección clara, solo sabía que debía enfrentar mi miedo, no importaba el costo. Un destello de luz iluminó el camino entre las sombras. «Ve hacia la luz», grité, sintiendo que eso era lo único que podía hacer. A medida que avanzaba, esta vez no me detendría. Tenía que liberar a las almas, y en el proceso podría liberar también a mi propio corazón. Pero justo cuando pensé que lo estaba logrando, un grito aterrador resonó detrás de mí. Apenas brandí nuevamente la cabeza y vi una sombra oscura acercándose, y supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 8. Corrí, mis piernas pesadas por el terror y el peso de mis pensamientos. Las sombras tras de mí se retorcían, formando figuras amenazadoras que estaban decididas a atraparme. Mi corazón latía descontrolado. El grito detrás tenía un eco que era tanto un llamado como un lamento. Me giré rápidamente, pero no tenía tiempo para enfrentar lo que se acercaba. La luz al final del camino brillaba intensamente, como una promesa de escape. Hacia allí corría, apretando los dientes y aferrándome a la idea de que había una salida. El gallo, que había sido mi guía, parecía estar ahí en espíritu, animándome con su canto hasta que un nuevo eco resonó. «Ábrete a ellos», volvió a susurrar esa voz conocida que resonaba en las sombras. Anduve indecisa. ¿Abrirme a quién? Las sombras estaban ansiosas, pero ¿qué querían de mí? Los gritos se volvieron más aún angustiosos, y su desesperación me hizo flaquear. Centenares de manos invisibles intentando agarrarme. Una imagen fugaz brotó en mi mente, rostros de seres queridos perdidos que solo había recordado en sueños. Sus ojos, apagados por un dolor que parecía eterno. Sentí un nudo en el estómago. Necesitaba enfrentar esto, pero ¿cómo? Quería correr y huir del pasado, pero el eco del gallo me decía que era hora de aceptar. «Suéltalo», gritaron las sombras, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No sabía qué soltar, pero el miedo se convirtió en una imagen concreta. Mi culpa, mis arrepentimientos. Las sombras giraron a mi alrededor, formando un remolino. La luz al final parecía ahora un punto distante, inalcanzable. Bruscamente, un escalofrío recorrió mi piel. La sombra que me perseguía ahora tenía una forma más definida. Una figura sin rostro, pero su presencia era poderosa y aterradora. Sentí que me observaba, estudiando mis miedos con una intensidad que solo podría venir de lo más profundo de mi ser. Quería gritar, quería preguntar, pero no podía. «Suéltalo y serás libre», susurró, y por un momento se veía como una salvación, como si pudiera liberarme de la carga que llevaba. Pero necesitaba saber qué significaba eso, qué debía soltar. La voz del gallo sonó de nuevo en mi mente, y en ese instante entendí que tenía que aceptar mis pecados, mis errores. «No puedo hacerlo sola», murmuré, casi en un suplicio, mirando a las sombras que danzan, danzando como vulgares marionetas. Estaba rindiéndome, pero ¿podría confiar en lo desconocido? Fue entonces cuando vi a los rostros de aquellos a quienes había fallado, aquellos que había amado. Un torrente de emociones me golpeó, y comprendí, aunque inestable, que ya no podía seguir negando su existencia en mi vida. Al final de todo, había amor en mi dolor. Cerré los ojos. «Está bien», dije, y sentí que el aire a mi alrededor se detuvo. «Si eso es lo que debo hacer». La figura sin rostro avanzó, mostrando una mano que parecía estar extendida hacia mí. Un trueno resonó, no de tormenta, sino de mi corazón, que ahora estaba dispuesto a enfrentar el sacrificio. En ese momento, la granja tembló de nuevo, pero esta vez el suelo se agrietó y una luz comenzó a brotar de las hendiduras. Sabía que estaba a punto de hacer un pacto, un compromiso con mi verdadero ser,
y el eco del gallo se hizo más fuerte, resonando con una energía que prometía redención. Pero antes de que pudiera avanzar, la figura lanzó un grito que se sintió como un rugido. La luz brillaba más intensamente, y un silencio inquietante me rodeó mientras todo se desvanecía a mi alrededor, dejándome preguntando si realmente podría liberarme de mis cadenas. Entonces, finalmente, todo se oscureció. Capítulo 9. Desperté en un lugar que no conocía. El suelo estaba frío y duro, y la luz apenas se filtraba a través de las grietas de lo que parecía ser una pared de madera en mal estado. Mi cabeza giraba, como si acabara de salir de un profundo sueño. Fruncí el ceño, intentando recordar cómo había llegado aquí. Los gritos, las sombras, la figura sin rostro, todo estaba confuso. Me levanté lentamente, sintiendo la rigidez de mis músculos. A mi alrededor había destellos de luz danzante, como si los propios recuerdos estuvieran tratando de mostrarse. El aire era pesado, con el mismo aroma terroso de la granja, pero algo era diferente. Las sombras parecían más cercanas, más palpables. ¿Hola? Mi voz salió entrecortada, apenas un susurro. No tenía idea de si alguien estaba allí o si estaba completamente sola. La incertidumbre albergó en mi pecho, presionando, apretando. De repente, escuché un canto. Era el gallo, esa misma voz familiar que había resonado en mis pensamientos, guiándome a través del caos. Pero esta vez parecía distante, como un eco perdido en un túnel. «¿Dónde estás?», grité, pero solo el silencio me respondió. Con esfuerzo me puse de pie. Mi cuerpo se sentía pesado, como si arrastrara un fardo detrás. Decidí avanzar hacia la luz, esa luz que no solo me había prometido redención, sino que ahora parecía mi única guía. Caminé hacia el sonido del canto. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. Mientras me acercaba, la luz se intensificó. Las grietas se ampliaron, mostrando un paisaje extraño y surrealista. Todo parecía un collage de imágenes borrosas, como recuerdos olvidados que brotaban en mi mente. En algún lugar vi una escena familiar, una mesa con platos, risas de niños y risas que se congelaban en el aire. «Suéltalo», resonaba la voz de la figura sin rostro en mi cabeza. Necesitaba hacer algo, pero no sabía cómo. Miré a mi alrededor y vi las sombras tomando forma, moviéndose lentamente hacia mí. Pensé en lo que había dejado atrás, la culpa que pesaba sobre mí. ¿Era eso lo que debía soltar? La luz brillaba intensamente mientras me empujaba hacia adelante. «Suéltalo». Volví a escuchar, y esta vez la voz del gallo se unió al grito, llenándome de determinación. Desesperada, cerré los ojos nuevamente y recordé todo lo que había guardado. Eran momentos, palabras no dichas y promesas incumplidas. Abrí los ojos y grité con todas mis fuerzas: «Perdono, perdono a todos y a mí misma». Una onda de energía pareció atravesar la habitación y las sombras se detuvieron. La luz estalló en colores brillantes, iluminando cada rincón, disolviendo la oscuridad. De repente sentí que algo se rompía dentro de mí. Piezas de un dolor antiguo cayeron al suelo como un cristal que se quiebra. Mientras las sombras se desvanecían, algo emergió del suelo agrietado, una figura humana, con rostro y voz, pero irrumpía en dicha luz deslumbrante. Mi corazón dio un salto al reconocer que era uno de ellos, alguien a quien había perdido. La figura sonreía, y mientras se acercaba, supe que finalmente estaba lista para enfrentar mi pasado. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, el sonido del canto del gallo se intensificó. Todo comenzó a desvanecerse de nuevo. «¡Espera!», grité, pero ya era demasiado tarde. El brillo, la figura, todo se desmoronaba ante mí.
En mi último destello de claridad comprendí que este duelo aún no había terminado. Me quedé sola otra vez y la oscuridad se cerró a mi alrededor, dejando un vacío en mi corazón. ¿Acaso alguna vez obtendría el cierre que necesitaba? La incertidumbre se apoderó de mí una vez más y supe que lo peor estaba por venir. Capítulo final. Desperté de nuevo, pero esta vez en un lugar que me era familiar, como un espejo distorsionado de la granja que había explorado. El canto del gallo sonaba a lo lejos, llamándome desde una dirección que no podía distinguir. Me incorporé, la bruma de la confusión aún nublando mis pensamientos, pero había algo diferente en el aire, una sensación de posibilidad que nunca había sentido antes. De pie entre las ruinas, miré a mi alrededor. Las sombras habían desaparecido, pero sus ecos seguían resonando dentro de mí. El gallo continuaba cantando, ahora con una nota de urgencia que resonaba con mi propio latido. Tenía que ir hacia él. La necesidad de entender lo que había sucedido, de enfrentar el miedo que aún subsistía, era abrumadora. Así que, sin perder tiempo, comencé a avanzar. Mientras caminaba, los ecos de aquellos a quienes había perdido inundaron mi mente. Recordé sus risas, sus rostros llenos de vida y lo que había dejado atrás al aferrarme a mis propios secretos. El canto del gallo se volvía cada vez más fuerte, cada nota pulsando como un tambor en mi pecho. No podía darle la espalda otra vez. Finalmente, llegué a un claro donde el gallo estaba de pie, deslumbrante en su plumaje negro como la noche. Al verlo, sentí una conexión profunda. No era solo un animal, era un símbolo, un guardián de la verdad que me había mostrado mis propios miedos. Me acerqué, y por primera vez vi su mirada de manera clara. Había una inteligencia detrás de esos ojos, como si me incitara a hacer una elección. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté en un susurro, sintiendo que me estaba mirando, que sabía lo que había dentro de mí. El gallo emitió un canto resonante, y, en ese momento, el espacio a nuestro alrededor empezó a distorsionarse, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo. Los recuerdos de las almas atrapadas regresaron a mí. Podía verlos claramente ahora, esas figuras indistintas que habían buscado la libertad. La posibilidad de deshacer sus cadenas dependía de mí. «No puedo hacerlo sola», murmuré, pero en el fondo sabía que parte de mí había sido redimida al enfrentar mis propios demonios. El canto del gallo se transformó en una melodía casi hipnótica, llenando el aire con una fuerza palpable. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, como si estuviera haciendo las paces con cada fragmento de dolor que había retenido. Y así comenzó a emerger la claridad. El sacrificio no era un acto de rendición, sino de entendimiento, de aceptación. La comprensión de que el miedo no podía seguir controlando mi vida. «Está bien», susurré con determinación, mirando directamente al gallo. «Estoy lista». Pero en ese instante, una sacudida recorrió el suelo bajo mis pies, y la luz comenzó a desvanecerse. Un eco sordo resonó. Luchando por encontrar estabilidad y enfoque, emprendí una carrera hacia el gallo mientras sentía que el mundo se deslizaba de mi control. Un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Pero el canto se hizo más fuerte, y comprendí que estaba en una encrucijada, volver al miedo o abrazar la luz. Cuando finalmente llegué junto al gallo, extendí mis manos hacia él, y en ese momento todo se detuvo. Vi las sombras de aquellos que había perdido, vi sus rostros en el gallinero del pasado. Con el último destello de energía, en una sola exhalación, grité: «Los libero, los perdono y me perdono». Y entonces todo se oscureció de nuevo. Desperté en el mismo lugar de antes, pero ya no había ruinas ni sombras, solo un campo brillante bajo la luz del sol. El canto del gallo se escuchaba ahora como un eco distante. Miré a mi alrededor, todo parecía restaurado. Sentí una ligereza creciente, como si algo dentro de mí hubiera sido liberado. Sin embargo, vacío de respuestas concretas, un rayo de incertidumbre permanecía.
La maldición había terminado, pero ¿cuál era el precio real pagado? ¿Podía confiar en que la paz que sentía era verdaderamente final? Mientras miraba el horizonte, una pregunta flotaba como un susurro. ¿Qué pasaría con aquellos que aún llevaban la carga del miedo? Por un momento me quedé ahí, reflexionando sobre el camino recorrido. Comprendía que lo sobrenatural y lo natural estaban entrelazados, que las sombras de mis propios miedos nunca podrían desaparecer del todo. Incliné la cabeza y sonreí al gallo, sintiendo que tal vez, en el fondo, el viaje estaba lejos de haber terminado.